Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de televisión te saluda tu hermano pastor Miguel Mateo. Es un gozo, una bendición, un beneplácito poder estar acá con ustedes el día de hoy. Nos sentimos regocijados, bendecidos al contar un día más con ustedes y un día más de vida para poder compartir con ustedes el mensaje de Dios, la palabra del Señor. Ya ustedes todos me conocen. Esto es Excelencia Cristiana Televisión, su canal para todos. Quiero en el nombre de Jesús que estemos listos para recibir esta enseñanza. Como vio el título de esta enseñanza, es 7 tipos de oración, 7 tipos de oraciones que hacemos. Y quiero iniciar con y en la primera de ellas ya hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con la oración. En un estudio anterior reconocimos los beneficios de la oración. Son demasiados beneficios lo que tiene la oración, pero tomamos un par de ellos solamente para resaltarlo y que ustedes lo conocieran. El Espíritu Santo quiere que nosotros nos conectemos cada día más con la presencia de Dios, que tengamos más conexión, que tengamos esa conexión más directa con el Señor, esa conexión más especial, más poderosa, y que Dios nos ayude de manera especial a ser bendecidos a través de su palabra. La oración, la base, el fundamento, la raíz, el centro, el eje central de la iglesia de Cristo en la tierra es la oración. El Espíritu Santo es el paracleto y la única forma que tenemos conexión con el Espíritu es a través de la oración. Sin oración no hay conexión. Sin oración no hay comunión. Sin oración no hay revelación. Sin oración no hay palabra. Sin oración no tenemos acceso a Él. Por eso es que nosotros acá en Excelencia Cristiana y yo, en referencia de manera personal, en mi vida personal, trato de siempre hablar de la oración. Porque la oración, hermanos, les digo, les vuelvo a decir que es el centro de todo lo positivo y de todo lo beneficioso que tiene el reino de Dios. Hay gente que todavía no sabe, ni entiende, ni dice, me siento como que estoy en el evangelio, pero no le siento el gozo. No le estoy cogiendo, no tengo el gustico del evangelio. No me estoy gozando, no sé de qué se trata. Porque tiene que orar. Porque si la presencia de Dios, usted no le va a sentir el beneficio a esto. Usted va a sentir que está en una carga, que esto es muy complicado y que es muy, muy difícil. Pero cuando estamos conectados con Dios, cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, cuando tenemos una comunión con Dios, sentimos ese regocijo, ese gozo. Sentimos la prueba, pero sentimos el gozo del Señor que nos da el refrigerio. Sentimos la batalla, pero también sentimos el Espíritu Santo que nos da esa fuerza cada día para continuar, para seguir adelante. Por eso, el día de hoy quiero seguir con esta serie acerca de la oración. Gloria a Dios, ya hablamos de los beneficios, ya ahora vamos a hablar de los tipos de oración. Para comenzar con los tipos de oración, quiero tomar el primer tipo de oración, que para mí sería la oración de fe. La oración de fe. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11:1. La fe, certeza de lo que se espera, la seguridad, convicción, la convicción de lo que no se ve. Estar convencido, tener la seguridad y estar convencido de algo que no estoy viendo y de algo que estoy esperando, que aunque no lo vea, tengo que tener la confianza de que eso va a llegar. La palabra de Dios nos revela acerca de la oración de fe. La oración de fe es una oración que diario es aplicada por nosotros, porque si nuestra oración no contiene fe, nuestra oración será una vana repetición. Si no le imprimimos fe a lo que estamos orando será hueco y será vacío y no tendrá ningún resultado. Si oramos sin fe, estaremos haciendo una oración vaga, vana y sin beneficio. La oración de fe, Romano capítulo 10, a la altura del versículo 9 y 10 dice, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Dios y que Dios levantó de los muertos a Jesús, y todo el que confiesa
que quién es él será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Lo que yo estoy confesando con mi boca, tengo que estarlo creyendo en mi corazón. Para que mi oración sea poderosa, sea efectiva, para que mi oración sea oída en el cielo, para que mi oración sea escuchada delante de Dios, tengo que creer lo que estoy orando. Tengo que creer con toda certeza lo que estoy orando. Hay gente que te manda a orar por cosas que ni siquiera ellos están creyendo. Te mandan a orar por cosas que ni siquiera ellos mismos están creyendo. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 12, que el pueblo estaba haciendo oración sin cesar por el apóstol Pedro, que estaba encarcelado. Y la oración, la gente estaba orando sin cesar. Y oraban, y oraban, y oraban. Y oraban constantemente, fervientemente. Se habían reunido en las casas a orar por Pedro. El pastor de la iglesia en aquel momento, el líder principal, estaba preso. Y ellos estaban haciendo oración. Pero dice la palabra que de pronto un ángel del Señor llegó a la cárcel y vio a Pedro y le dijo: Pedro, únsete en tu manto, envuélvete en tu manto y camina. Y dice que las puertas se empezaron a abrir. Mientras Pedro avanzaba con el ángel, las puertas de la cárcel se empezaron a abrir. Todas las puertas se empezaron a abrir. Todas, una tras otra, se empezaron a abrir. Bueno, la Biblia dice que cuando Pedro llegó del otro lado, el ángel lo soltó y le dijo: vete, sigue tu camino. Y no le habló nada más. Simplemente el ángel fue para sacarlo de la cárcel y lo sacó. Una intervención angelical para sacar a un hombre de Dios que estaba preso. Bien, vemos que cuando Pedro sale de la cárcel, va a ver a los hermanos para que ellos sepan que ya él no estaba preso. Y cuando él llama a la puerta, dice la Biblia que ellos no creían y estaban asustados. Y alguien dijo: es el fantasma de Pedro que está afuera. Mire, esta gente estaba orando para que Dios liberte a Pedro. Y alguien dijo: el fantasma, ya Pedro se murió. Ya Pedro está muerto. O sea, ¿cómo una oración puede estar siendo realizada con duda? Lo vemos aquí. Ellos estaban orando, pero no estaban preparados, no estaban creyendo a la magnitud del Dios que le estaban orando. Es bueno que nosotros tengamos pendiente, que sepamos la magnitud del Dios al que le estamos orando. Tenemos que conocer la magnitud, el poder, el impacto del Dios al que le estamos orando. Es imposible que nosotros veamos la bendición de Dios, que veamos a Dios obrando en nosotros, si nosotros no creemos al Dios que le estamos orando. La oración tiene que tener fe. La oración tiene que hacerse con fe. La oración tiene que tener impresa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le cree a Dios tiene que creer que en él hay, dice Hebreos, y que él es galardonador de lo que le busca. No es imposible que yo ore y que mi oración no tenga fe. Debo orar y mi oración debe tener impreso fe. Si mi oración no tiene fe, mi oración no tendrá sentido. Si mi oración no contiene fe, mi oración no traerá resultado. Debo de orar, pero mi oración debe de ser con fe. Por eso hay mucha gente orando, pidiéndole a Dios cosas, pero ellos no están creyendo lo que van a recibir. Y si tú no crees a lo que vas a recibir, si tú no crees en el Dios al cual le estás clamando, es imposible que tú puedas recibir lo que tú estás deseando. Hay gente que está hablando de un Dios de milagros, pero no creen en que Dios pueda hacer milagros. Hay gente que habla de un Dios que abrió el mar rojo, pero no creen. No están dispuestos a creer a esa magnitud, al poder del Dios que abrió el mar rojo. La Biblia dice, hermanos, la Biblia enseña claramente acerca de la oración, que tiene que estar combinada con fe, que tiene que tener fe,
que tiene que ser una oración que debe de estar concretamente ligada a la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios, y es imposible que una gente que ore sin fe vea resultado de parte de Dios. Es imposible, lo digo otra vez. Es imposible que una persona que ore sin fe vea resultados positivos en su oración. Para ver resultados positivos hay que tener fe, hay que andar, hay que hablar por fe, hay que caminar por fe, hay que vivir por fe, creyendo aún lo que usted no ha visto. Porque si usted ve, ¿para qué se le va a llamar fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si veo, no es fe. Si veo, entonces no se llama fe. La fe no tiene nada que ver con lo que yo veo. La fe está muy ligada a lo que yo siento que va a pasar, a lo que yo creo que va a ocurrir, a lo que yo creo que Dios va a hacer. Tú que estás orando por tu familia, por tu hogar, por tu esposo, por tus hijos, tú tienes que dejar de orar y dejar de ver a tu esposo de la manera como tú lo ves. Yo estoy orando por él, pero es que es demasiado rebelde. Deja de verlo así, empieza a verlo como tú lo ves en tu oración. Empieza a decretarlo como tú lo ves en tu oración. La Biblia dice que la fe llama a las cosas que no son como si fueran. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, a un alcohólico la fe le llama predicador y la fe lo establece y la fe lo declare. Y la fe, aunque lo ve borracho, le dice predicador, profeta, hombre de Dios. Porque esto es la fe. La fe le llama a los enfermos sanos, aunque lo vea enfermo, aunque lo vea agonizando, aunque lo vea como lo vea. Cristo es el autor y consumador de la fe. Por eso cuando Lázaro estaba muriéndose, que Jesús sabía que Lázaro estaba muriendo, él dijo, vamos a quedarnos aquí tranquilos, porque la fe no se somete a las circunstancias. La fe no se somete a las circunstancias. La fe no se deja exprimir de lo que está viendo, no se deja consumir de lo que está viendo. La fe se va más allá. Me atrevo a decirle algo poderoso a ustedes. La fe trasciende a lo normal, a lo natural, a lo humano, y va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Eso es la fe. Eso es obrar en fe. Eso es la manifestación de la fe. Eso es operar en fe. Eso es creerle a Dios, orar a Dios con fe. Es una oración que nosotros nunca podremos olvidar. Nunca podemos olvidar orar con fe. Cierro la parte de orar con fe. Ahí en los comentarios nos comentan, nos dicen, pastor, quiero que hablen de esto. Pastor, interesante tema. Quiero oírlo usted hablar de esto. Usted también puede ayudarnos a que nosotros tengamos los temas dirigidos por el Espíritu y conectados con la necesidad de ustedes. La otra oración que quiero tomar aquí para hablarles a ustedes es la oración en acuerdo o la oración del acuerdo. El libro de Mateo capítulo 18 a la altura del verso 19 nos dice algo poderoso. Y dice, Mateo 18, 19. Dice, otra vez os digo que si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiera, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús dice, yo les digo a ustedes que si 2 o 3 de ustedes se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran en la tierra, os será hecho en el cielo. Voy a hablar de esta oración. Voy a compartir de esta oración, que es poderosísima, la oración del acuerdo, o la oración en acuerdo, que es una oración que es muy poderosa. Porque Jesús dice, si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, la oración del acuerdo es una oración muy poderosa, porque está hablando de la coinonía de 2 o 3 personas orando por lo mismo. Está hablando de la coinonía de 2
o 3 personas que están orando por lo mismo, que están pidiéndole a Dios por lo mismo. Dice la Biblia que cuando nos ponemos de acuerdo, o sea, nos unimos a orar por lo mismo, nos unimos a pedirle a Dios por lo mismo, nos unimos con un mismo propósito, con una misma visión, con un mismo deseo, a orar fervientemente por lo mismo. Quiero que alguien utilice esta herramienta y que alguien utilice esta oración, la oración del acuerdo. Que alguien se bendiga y bendiga a alguien más y le diga, vamos a reunirnos, vamos a orar en acuerdo por esta situación. Por eso era que el pueblo de Israel, cuando estaba en opresión, la Biblia dice que ellos se reunían, se ponían de acuerdo y oraban. La Biblia dice en el capítulo 6 de Jueces que el pueblo estaba oprimido por Madián y se puso el pueblo de acuerdo y clamó a Dios. Se pusieron de acuerdo y clamaron. Y en esta oración de acuerdo, Dios envió a un profeta. Y luego vino el ángel de Jehová y encontró a Gedeón. Esa oración aceleró los planes, alteró el destino de Israel. Esa oración en acuerdo es la que altera el destino en la vida de muchos creyentes. Esa oración en acuerdo es la que altera positivamente los destinos de muchos de nosotros, hablando en términos espirituales. La oración, cuando nos ponemos de acuerdo, rompe cadenas. La oración, cuando nos unimos a orar, establece el orden de Dios. Por eso, si hay algo que tú deseas, algo que tú quieres, ponte de acuerdo con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con una amiga, un compañero, una compañera, y dile, vamos a orar con tal plan. Pero cuando te hablo de acuerdo, te hablo de unánimes. La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Porque hay gente que está junto a ti, pero no está unánime. Y una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. Por eso es que muy pocas cosas ocurren, porque mucha gente está junto, pero poca gente está unánime. Unánime significa una misma visión, un mismo ánimo, un mismo deseo, una misma intención, una misma visión, una misma revelación, un mismo deseo de ver lo mismo. Cuando nos reunimos y nos ponemos unánime y nadie tiene individualismo, el individualismo está acabando con la iglesia. El individualismo está acabando con el pueblo. El individualismo está acabando con muchos creyentes, porque hay mucha gente que tiene todo sembrado en un individualismo y están siempre conectados a ese individualismo. Yo quiero, pero cuando nos ponemos de acuerdo juntos en el poder del acuerdo, cuando estamos juntos creyendo lo mismo, somos indetenibles. Cuando una mujer de Dios, cuando un hombre de Dios se ponen de acuerdo en lo mismo, son indetenibles, son ininterrumpibles. Hay cosas asombrosas que ocurren. La Biblia habla del pueblo de Dios en el capítulo 11 de Génesis y la torre de Babel. Dice que el pueblo se puso de acuerdo en construir una torre que llegara hasta el cielo. Una torre cuya cúspide tocara el cielo. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios, dice la palabra, que descendió para ver lo que estaban haciendo los hijos de los hombres. Y dice que Dios vio que todo el pueblo hablaba un mismo lenguaje y que ellos no se iban a detener hasta no ver la torre llegando al cielo. Aquí estoy mencionando, por mencionar solamente,
una palabra del poder del acuerdo. Esta gente, el mismo Dios, vamos a descender y a confundir sus lenguas, porque ciertamente lo que ellos han dispuesto a hacer, nadie los hará retroceder. Cuando Dios dice nadie, o sea, no había una palabra, no podía venir ningún consejo, ninguna profecía que los pudiera ellos hacer cambiar de lo que ellos estaban pensando hacer. Por eso Dios tuvo que cambiar el lenguaje de ellos. Dios tuvo que cambiar el lenguaje para que a través del cambio de lenguaje ellos se dividieran y no pudieran estar juntos y se detuviera la obra que ellos estaban pensando hacer. Cuando nos ponemos de acuerdo en el espíritu, orar por algo, el infierno entero tiembla, los espíritus temen, porque hay un hombre y una mujer que están de acuerdo. Hay un hombre que está de acuerdo con alguien. Hay varias personas, hay un pueblo que se ha puesto de acuerdo. Y si hay algo que el mismo Dios tuvo que reconocer, el mismo Dios tuvo que reconocer el poder del acuerdo. Y él mismo tuvo que descender y analizar y ver cuál era la clave de ellos. Y digo, tengo que confundir la lengua de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no se van a detener. Yo te estoy hablando del poder del acuerdo. Yo te estoy revelando el poder que tiene el acuerdo cuando nos ponemos a orar. La oración en acuerdo. Cuando nos unimos con un mismo sentir, con un mismo espíritu, con un mismo ánimo y creemos en lo mismo, esa oración en el cielo es respetada. Dice, mi Padre en el cielo traerá respuesta. Voy a leer el texto otra vez. Lo voy a considerar para darle este cierre a esta parte. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en el cielo. Cristo dice y menciona la palabra acerca de cualquier cosa que pidieren. Si se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiera, gloria a Jesús en este día. Si se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidiera, Dios quiere despertar tu espíritu para que nos pongamos juntos en el poder del acuerdo a orar por las naciones, por los pueblos, por la familia, porque la oración en acuerdo tiene poder. Tiene poder. La oración en acuerdo tiene poder. Qué poderoso es Dios que nos permite conocer acerca de Él y acerca de su palabra. Gloria a Jesús. Hay otro tipo de oración que yo quiero mencionarte aquí. Y este otro tipo de oración es la oración de sanidad, que muchos la hacemos. La oración de sanidad está aprobada en la Biblia. Se debe orar por los enfermos. Es bíblico orar por los enfermos. Jesús oraba por los enfermos. Pedro oró por los enfermos. Pablo oró por los enfermos. La Biblia está llena de hombres que oraban por los enfermos. Si una teología o un teólogo dice que no se puede orar, no crea lo que dice ese hombre. Crea lo que dice la Biblia. Se puede y se debe seguir orando por los enfermos. Santiago capítulo 5 nos revela algo especial. Lo voy a leer a la altura del verso 14. Lo voy a leer para que usted lo considere. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. 3 cosas que hace esta oración de sanidad. Si alguien está enfermo entre vosotros, recomienda a Santiago, dice, llamen a los ancianos de la iglesia y únganle con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando oramos por sanidad, esas oraciones que hacemos por los enfermos tienen una connotación especial en la Biblia. No podemos dejar de orar por los enfermos. No podemos dejar de orar por la gente que está enfermo. Hay gente que ora mucho por ellos. Pide mucho por sus necesidades. Pide mucho por sus problemas. Hay gente que pasa muchas horas orando por sus propios problemas, pero ora poco por los demás. Tenemos que orar por nosotros, pero primero orar por los demás. Alguien me enseñó una vez que cuando inicie a orar, primero ore por los demás y después por mí. Porque un corazón que desea el bien de los demás, Dios le bendecirá a él también. Porque hay gente que son egoístas al orar. Solamente quieren su bendición. Bendíceme a mí, levántame a mí, prospérame a mí, dame a mí, elévame a mí, prospérame a mí, Señor. Pero tiene que aprender a pedirle, Señor, también como me prosperas a mí, prospera a mis amigos, prospera al pueblo, prospera a mis hermanos, prospera a mis hijos, prospera a mi prójimo, prospera aún a mis enemigos, bendícelos. Esa oración debe de ser parte de nosotros. No podemos dejar de orar por eso. No podemos dejar de pedirle a Dios por eso. Debemos orarle a Dios, pidiéndole al Señor por sanidad, por los enfermos. La oración de sanidad es importante. Si alguien está enfermo, usted como creyente, aunque aquí dice llamen a los ancianos, pero usted como creyente, que en el nombre de Jesús, que tiene el Espíritu Santo, puede orar con toda la confianza del mundo y pedirle a Dios, toca a este enfermo y sánalo. Tenemos testimonios, ahí la gente va a empezar a escribir testimonios, decir, pastor, yo también voy a orar, yo también he orado. Una vez oré por un hijo mío que estaba enfermo y Dios lo sanó. Hace unos años, recuerdo que fui a la casa de una sierva y la sierva tenía una niña enferma. Yo le estoy hablando de algo literal, que yo lo vi ahí, literal. La sierva tenía a la niña enferma con fiebre. En ese momento ella dijo, ya que ustedes están aquí, oren por la niña que tiene fiebre. Y cuando estamos allí, yo oro por la niña, le pongo las manos en la frente y le digo, fiebre, abandone ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Fiebre, abandone esa vida en el nombre de Jesús. Cuando oré por ella, cuando le oré por la fiebre, al instante, hermano, yo vi como la niña empezó a sudar la fiebre ahí, al momento, frente a mis ojos. Y vi como la niña, la fiebre se le redujo hasta 0. Y de momento se paró, se sanó y toda fiebre se fue. Y como ese y miles de testimonios más, como hemos visto sanidades, milagros de parte de Dios cuando oramos por la gente. Hay gente que Dios te va a decir, ora por ellos. O hay gente que Dios te va a declarar en ciencia que lo está sanando. Pero hay otros que tú te vas a tener que llenar de valentía, de fe, y vas a tener que ir a orarle para que reciba sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. La oración por sanidad es una oración que no se debe quedar fuera. Es una oración importantísima, la cual no debemos olvidar, la cual no debemos dejar fuera.
Esa oración debe ser parte de las oraciones que más se hagan en la iglesia, porque hay tanta gente enferma que necesita ser sanado, que necesita ser tocado, que necesita ser tocado por el poder de Dios, que necesita recibir sanidad de parte del Señor. Quiero mencionar este cuarto tipo de oración que está en Mateo capítulo 6, a la altura del verso 6. Y quiero tomar el Mateo 6, verso 5, esta enseñanza tan poderosa que Jesús le dio a sus discípulos y a los que lo oían acerca de la oración. Y dice Mateo capítulo 6, verso 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara secreta, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración íntima, la oración secreta. ¿Qué decirle a ustedes de la oración secreta? ¿Qué mencionarle a ustedes de la oración secreta? Es una oración vital. La oración íntima, la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es vital para la vida de un cristiano, para ser sustentado, para ser revestido, para ser lleno. Necesitamos tener la oración íntima, tener la oración secreta. Jesús le dijo, tú cuando ores, enseñándole a sus discípulos, enseñándole a sus siervos cómo tenían que orar. Tú cuando ores, entra en tu habitación secreta, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Oración secreta, manifestación pública. Oración íntima, manifestación pública. Oración de intimidad, oración que trae manifestación pública. No lo dice el pastor Miguel Mateo, lo dice la Biblia. La oración secreta trae la manifestación pública, dice la Biblia, no el pastor Miguel Mateo. La palabra de Dios lo dice así. La palabra de Dios dice que la oración secreta trae manifestación en público. Gloria a Jesús en este día. Gloria a Jesús en este hermoso día. Gloria a Dios. Quiero que escuches esta, que es muy poderosa, es la oración intercesora. La oración intercesora, dice la Biblia en Timoteo capítulo 1, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre en Cristo Jesús. Y Señor, como te rogué que me... Bueno, lo voy a ver porque no lo estoy viendo bien. La oración intercesora. El apóstol Pablo trata de decirle a Timoteo de esas veces que él intercedía, que él estaba intercediendo por él y de que él se mantenía intercediendo, orando al Padre por el bienestar de Timoteo y el bienestar de la iglesia. La oración de intercesión es poderosa. En el Antiguo Testamento vemos a nuestro hermano Abraham en el capítulo 18 de Génesis interceder por Lot, que estaba en Sodoma, y decirle a Dios que tuviera misericordia de la ciudad porque su sobrino Lot estaba allí. Hay gente que son intercesores, que saben orar por los demás, que dedican horas y tiempos y días orando por las peticiones y los problemas de otros. El intercesor tiene que tener su corazón en el problema de los demás. Interceder no es repetir oración, es sentir en el corazón, en el espíritu, el problema que está agobiando a otra persona. Es sentir en el corazón el problema
que está agobiando a alguien más. Esta es la oración de intercesión. Esta es parte de una oración intercesora, que oremos por los problemas de los demás. El apóstol dijo: ruego, hermano, que levantemos manos santas sin ir y sin contienda, orando en todo lugar por todo el mundo, gloria a Dios, y orando incluso por los que están en eminencia. La iglesia juega un papel importante. Nosotros como creyentes, aunque usted no lo sepa, cuando Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, hay gente que no le da importancia a ese texto. Nosotros somos la sal, porque hay un equilibrio en este mundo, a pesar de todas las cosas que pasan, a pesar de toda la violencia, la muerte, destrucciones, violaciones, feminicidios. Hay menos de lo que deberían haber, porque hay una iglesia que intercede. Satanás se ha encargado de neutralizar la iglesia para que la iglesia no interceda, no ora. Y si no oramos, las tinieblas se ríen del mundo y la gente está perdido, sin fe y sin esperanza. Por eso tenemos que orar, interceder, pedir a Dios de manera especial, interceder en el Espíritu por las vidas, interceder por las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero compartir contigo otra oración. Capítulo 15 de Juan, a la altura del versículo 7. La oración condicionada. Dice aquí: si permanecieres en mí y mi palabra permaneciere en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Oración condicionada. La oración condicionada es aquella que para tener respuesta tiene que tener un principio y tiene que tener una condición. Aquí el escritor de Juan dice, Jesús hablando: si permanecer en mí, mi palabra permanece en ustedes. Jesús hablando: pedid lo que quiere y lo será hecho. Pero él permaneciendo en él. Fuera de él no podemos pedirle. Fuera de él pedirle a Dios sería pedir en vano. Si permanecen en mí, pidan lo que quieran, dice el Señor. Otra oración que está en Proverbios 10, capítulo 8, 17, es la oración matutina, la oración de madrugada. Proverbio habla de la oración de madrugada. Proverbio 8, 17 habla de la oración de madrugada. Tome su cita, búsquela, guárdela. Dice aquí: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbio. El proverbista Salomón. Yo le dije a ustedes que Salomón, a pesar de que usted no lo entienda, fue un hombre de oración, que oraba, que conocía a Dios. La oración matutina es importante. Dice que Dios ama a los que le aman y le hallan lo que temprano le buscan. Ore de madrugada, es oraciones vitales, importantes. Hemos hablado de eso muchísimas veces. Aquí concluimos con estos 7 tipos de oración. Luego sigue escribiendo, escribe en los comentarios: pastor, Excelencia Cristiana, queremos que hable de este tema, queremos conocer de la oración en esta área. Dios nos va a bendecir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí. Hasta aquí este hermoso video. Dios te bendiga.